Bienvenidos nuevamente a una plática más sobre los sistemas de protección y promoción de los derechos humanos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de los métodos de uso de la paz que son judiciales. Estos métodos se distinguen de los extrajudiciales por el hecho de que estos dos métodos que vemos en estos momentos, que son métodos heterocompositivos, tienen su fin en un laudo o en una sentencia que es obligatoria que los estados la sigan. Además de eso, solo puedo escoger una de ellas, no puedo hacer ambas a la vez, y tienen características que son muy especiales a ellas. Entonces vamos a compartir las diapositivas que nos hablan acerca de qué son las instancias judiciales que nosotros tenemos dentro de los derechos humanos. Comparto entonces las filminas. Y ustedes verán que lo primero que les demuestro es la filmina que nosotros platicamos justo en la clase de las instancias extrajudiciales, en donde les daba esa definición de la palabra paz, que viene de pax, que tuvo su mayor auge con la pax romana, que lo que era un pacto entre dos partes de que no iban a utilizar la guerra. Luego evoluciona a significar paz, un periodo sin guerra, que como les decía anteriormente no ha existido meramente dicho, y actualmente nosotros lo consideramos como un periodo de estabilidad que no es alcanzado aún por ninguno de los estados en donde haya un periodo prolongado de estabilidad. En este momento estamos viviendo la crisis del COVID y eso hace que ese periodo de estabilidad sea aún más precario, pero es justamente lo que nosotros queremos alcanzar, la estabilidad. Luego les dije que nosotros utilizamos la paz, hacemos uso de la paz para poder solucionar esos problemas que tenemos entre los estados. Algunos le llaman soluciones pacíficas y algunos le llaman soluciones alternas. La realidad es que nosotros lo que hacemos con ellas es utilizar la paz. Hablamos de los momentos de instancias extrajudiciales en donde está la diplomacia, la negociación y la investigación que no solucionan la controversia, y hablamos además de los métodos autocompositivos, buenos oficios y mediación, y el que es mixto porque tiene cara de ser heterocompositivo pero sus efectos no lo son, por ende es más autocompositivo, que es la conciliación. Todos estos 6 son de más débil a más fuerte, métodos en donde utilizamos la paz, ¿sí? Y son métodos que no son judiciales. Entonces vamos a hablar acerca de los últimos dos, son los más fuertes y tienen diferencias que son bastante grandes. Estos son métodos heterocompositivos y además de eso son métodos judiciales. Entonces vamos a hablar primero de estos dos justamente, vamos a hablar primero acerca de las instancias judiciales. Primero tenemos que decir que las instancias judiciales tienen la obligación de seguir una secuencia estricta, es decir, yo no me puedo saltar un paso, todo tiene que ir paso 1, paso 2, paso 3, tiene su propia secuencia. Lo segundo que podemos decir acerca de estos es que solo pueden utilizarse uno o otro, y es el último paso que tenemos para solucionar el conflicto de una manera pacífica. Si esto fracasa, entonces es cuando vemos que inician nuevamente los movimientos de fuerza, los movimientos usualmente letales. Entonces solo pueden utilizarse una u otra como solución a ese conflicto. Tenemos primero las instancias ordinarias. Las instancias ordinarias son la primera instancia que forma, las instancias ordinarias forman tendencia con una sentencia, es decir, yo voy a tener esto como parte de mi práctica, ya que he emitido una sentencia. Cuando ellos ya emiten 3 sentencias, entonces tenemos lo que se llama un antecedente, es decir, que esto ya
es algo que está sentado, algo que yo voy a seguir como parte de esta instancia. Tenemos una primera instancia y esa primera instancia lo que hace es que define los hechos, es decir, qué es lo que ha pasado. Y luego tenemos una segunda instancia y esa segunda instancia lo que define es la correcta aplicación del derecho. En primera instancia yo lo que hago es decir a Laura se casó con Tim y tienen una acta de matrimonio, tienen una licencia de matrimonio y tienen una certificación de haberse casado por el capellán del ejército McCurdy en Colorado, ¿sí? O sea que estos son hechos que yo tengo que establecer en primera instancia. Luego yo lo presento en primera instancia al Registro Nacional de las Personas y cuando yo lo presento, lo que ellos tienen que resolverme, ya habiéndoles dicho cuáles son esos hechos, es que yo como soy hondureña, me tienen que reconocer el matrimonio en Honduras. ¿Sí? Eso es lo que tienen que hacer y entonces ellos lo que tienen que hacer es decir, es procedente la solicitud de Laura de que se incorpore su matrimonio en Honduras con Tim McKernan. Eso es lo que deberían de resolver. Pero digamos que dentro de esta primera instancia, a mí me digan que no me van a reconocer el matrimonio, entonces yo apelo para que se me reconozca ese matrimonio, porque si ya los hechos están dados y ya ellos dicen sí, es cierto, ellos se casaron en Colorado y todo lo demás, pero no me resuelven con incorporarme el matrimonio, entonces yo lo que necesito es que se me aplique el derecho de la manera correcta. Eso es lo que yo voy a hacer a una segunda instancia. Eso lo podemos hacer en cuestiones administrativas, penales, civiles, de familia, en cualquiera de las áreas que usted quiera considerar, podemos hacer esta primera y esta segunda instancia. Luego tenemos las instancias extraordinarias. Estas forman jurisprudencia con una sola sentencia. Abogada, pero es en serio, ¿solo una sentencia yo necesito? Sí, solo una sentencia necesito yo. ¿Cómo sé eso? Bueno, porque el Estado de Honduras, por medio de su Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala de lo Constitucional, designó que la extradición era legal y al Negro Lobo lo extraditaron. Él fue el primero en ser extraditado. La Corte lo dijo que decir una tan sola vez y luego de eso empezaron las extradiciones de hondureños. Entonces, una vez nada más lo tuvieron que decir para que eso fuera la realidad. Otro ejemplo, la reelección tan controversial en Honduras. La Corte Suprema de Justicia, por medio de su Sala Constitucional, dijo de que nosotros teníamos un tratado firmado, que no habíamos hecho reservas sobre ese tratado y que a la Corte no le compete ni reformar el tratado, ni hacer la reserva, ni mucho menos le compete a la Corte reformar la Constitución. Que ellos lo que tienen que hacer es aplicar lo que dice la ley de Honduras y lo que dice los compromisos que tenemos a nivel interestatal. Eso es lo que a la Corte le toca decir. Y como nosotros tenemos ese compromiso a nivel interestatal, la Corte lo que dijo fue que teníamos que permitir la reelección y hacer las reformas necesarias, ya sea para la reelección o para hacer la reserva. Esa partecita muy poca gente la resalta, que la Sala Constitucional lo que dice, yo no puedo cambiar la ley, yo no puedo cambiar el tratado, los que tienen que hacerlo es el Congreso. Y el Congreso está facultado ya sea para hacer reserva o para cambiar la Constitución, ¿sí? Y lo dijo una tan sola vez. Dijo, esto es lo que la ley dice. La ley dice de que nosotros a nivel interestatal tenemos el compromiso de respetar que la gente puede elegir y ser electo y eso no limita la reelección. Y nuestro presidente en este momento se llama Juan Orlando Hernández, que fue presidente 4 años y que se reeligió. ¿Cuántas veces tuvo que decir eso la Sala Constitucional? Una vez. Con eso se forma jurisprudencia, con una sentencia. Abogada, pero no fue Juan Orlando el que interpuso el recurso. No, no fue Juan Orlando. Fue el expresidente que le dio goce Callejas,
y luego otro expediente que se acumuló a él fue presentado por ciertos congresistas, diputados de Honduras, pero dentro de ellos no estaba Juan Orlando. Él no era parte en ese asunto, y sin embargo con esa sentencia él logró reelegirse. Entonces, una sentencia es lo que yo necesito para formar jurisprudencia. Y luego tenemos la doctrina. Y la doctrina lo que significa son 3 sentencias que se hayan dictado de la misma manera, en casos similares. Cuando yo ya tengo doctrina, yo como órgano jurisdiccional puedo cambiar mi doctrina, pero yo tengo que justificar por qué estoy cambiando mi doctrina. En otras palabras, si 3 veces yo dije que la reelección era legal y luego hay un cambio, ya sea en la Constitución o haciendo una reserva o algo similar, y interponen otro recurso de inconstitucionalidad, yo puedo contestar diciendo, ojo, nosotros ya hicimos la reserva a nivel interestatal y no se va a permitir, ejemplo, más de 2 veces, o se tiene que hacer de manera alterna, o lo que usted quiera imaginarse, ¿no? Entonces, 3 de ellos me decían que era legal la reelección, era doctrina. Cuando usted metía cualquier otro recurso, yo le decía, ya esto es caso resuelto, pero cambió la ley. Y una vez que cambia la ley, pues yo puedo cambiar esa doctrina. O una vez que cambia la ciencia, por ejemplo. Si antes yo decía que era suficiente que el nombre del padre saliera en la partida de nacimiento para que él fuera el padre biológico, pero ahora nosotros tenemos el ADN, pues entonces yo antes decía partida de nacimiento, y en eso me enfrascaba. Pero ya con los adelantos de la medicina yo sé que el padre biológico lo podemos determinar por el ADN. Entonces yo puedo cambiar mi doctrina y decir, es necesaria la prueba de ADN para confirmar la paternidad. O sea que la doctrina no es como que está en piedra, pero sí es algo que es muy difícil cambiar. O sea, tiene que cambiar algo grande. No es como que solo puede cambiar una coma adentro de un párrafo, no. Tiene que cambiar algo de una manera muy grande y nosotros tenemos que justificarlo para que ese cambio se vea reflejado adentro de una sentencia. ¿Ok? Tenemos la instancia extraordinaria en Honduras estatal. Esta instancia se define si hubo o no hubo una violación a los derechos fundamentales. Y los derechos fundamentales los encuentro en la Constitución. En Honduras, para Honduras, nosotros tenemos 3 salas que son muy importantes. La sala civil, que mira casos civiles, la sala penal, que mira casos penales, y la sala laboral contencioso administrativo, que mira casos laborales y contenciosos administrativos. Ellos única y exclusivamente manejan un recurso que es la casación. La casación es que ya se dio primera y segunda instancia, ya hay sentencia en ambas instancias y nosotros le pedimos a la Corte que haga una revisión de ya sea el fondo o la forma en la cual se emitieron esas sentencias, ¿sí? Luego tenemos a la Sala Constitucional. A diferencia de las otras salas que solo son integradas por 3 magistrados, la Sala Constitucional está integrada por 5. Les repito, esto es la verdad de Honduras. Esto no es así en otros estados. Esto es a nivel de Honduras. Y la Sala Constitucional mira varios recursos, no solo uno. El primero, por su importancia y por su nivel de emergencia, es el habeas corpus. El habeas corpus lo que nos hace es que nos pregunta dónde está el cuerpo. Algo muy característico del habeas corpus normal o el habeas corpus general es que la última vez que yo vi a esa persona tiene que haber estado con alguien que sea representante estatal. Esto puede ser un policía, puede ser un militar, puede ser un policía militar o puede ser un diputado, el presidente, un ministro. Eso es algo que a mí me gustaría que ustedes se lleven con ustedes acerca del habeas corpus. El habeas corpus requiere que esté con un funcionario y ese funcionario no necesariamente tiene que ser un policía o un militar.
puede ser cualquier funcionario. La última vez que yo lo vi estaba con un alcalde, la última vez que yo lo vi estaba con un regidor, la última vez que yo lo vi estaba con un representante del Estado, ¿ok? Entonces ese es el habeas corpus y yo lo que quiero es que usted me diga dónde está ahora, ¿sí? Entonces eso es el habeas corpus. Y luego tenemos el habeas corpus correctivo. Es diferente al habeas corpus general, el habeas corpus correctivo. Porque en el habeas corpus correctivo yo sé dónde está el cuerpo, pero yo opino o creo que a ese cuerpo lo están maltratando. Ejemplo, no le están dando comida, o es diabético y solo le dan harina, o no le están dando su medicina, o es una mujer embarazada y la tienen en las mismas celdas con mujeres que tienen enfermedades infectocontagiosas, ¿sí? Estas cosas es algo que nosotros podríamos decir que no están tratando bien al cuerpo. Entonces yo sé que esa persona está en Támara o está en La Tolva o está en el Core 7 y yo siento que a esa persona no le están tratando de la manera adecuada. Entonces, muy diferente el habeas corpus general en donde yo no sé dónde está el cuerpo y el habeas corpus correctivo en donde yo sí sé dónde está el cuerpo, pero me lo están tratando mal, ¿sí? Entonces son esas dos acciones, son usualmente los ponemos en naranja porque la carátula es anaranjada dentro de la sala constitucional. Eso lo hacemos para que donde sea que usted lo ve sepa que hay emergencia en ese momento, en ese expediente y no puede estar, o sea, solo sentado en un escritorio, ¿no? Sino que tenemos que darle solución. La primera solución que le tenemos que dar en los habeas corpus es en 24 horas. ¿Sí? Tenemos 24 horas para hacer el primer auto donde dice hemos encontrado el cuerpo o ya sabemos dónde está. No lo hemos visto físicamente, pero ya sabemos dónde está. Tenemos 24 horas para hacerlo. ¿Okay? En el habeas corpus correctivo, pues tenemos 24 horas para poder dar una respuesta de fuimos y lo vimos y está en tal condición. ¿Sí? Entonces, es emergencia. Es algo que tenemos que resolver rápido, no podemos tenerlo mucho tiempo en nuestras manos, sino sin, o sea, llamados al silencio, no podemos. Y luego tenemos el habeas data. En el habeas data, que también es de carátula anaranjada, nosotros lo que tenemos es que estamos solicitando la información de mi persona o mi representado. Representado en el sentido que puede ser mi hijo menor de edad o puede ser mi representado legal, o sea, mi cliente. Si soy abogado. Esta información que yo puedo solicitar es información que es sensible a mi persona o que el Estado tiene sobre mi persona. ¿Qué cosas puedo pedir yo con un habeas data? Digamos que yo vaya y solicite un antecedente penal y no me lo quieran dar. Esa es información mía. ¿Cuáles son mis antecedentes penales? Entonces yo puedo ir y solicitar un habeas data y me lo tienen que entregar en 24 horas. Nuevamente, esas 24 horas, ¿no? Yo puedo ir y solicitar, por ejemplo, mis antecedentes policiales y la policía no me los quiere dar, la DPI no me los quiere dar. Ok, entonces yo voy, interpongo un habeas data y me lo tienen que entregar porque es mi información personal. ¿Qué es lo que dice en la central de riesgos acerca de mi crédito? Pues esa es mi información personal, yo lo puedo solicitar y si no me lo quieren dar, entonces yo puedo ir e interponer un habeas data. Si yo he estado adentro de un hospital público y ellos mantienen mi información acerca de qué procedimientos me hicieron y no me lo quieren dar, yo tengo derecho a ese expediente. Entonces yo puedo interponer un habeas data. Eso es un habeas data, es mi información personal, a la cual yo puedo tener acceso. Luego tenemos algo que es muy poco conocido, se los confieso que los abogados es muy poco que conozcan esto, por el hecho de que sale definido de manera tal con la ley de justicia de lo constitucional. En esta ley sobre justicia constitucional existe algo que se llama el conflicto de competencia. El conflicto de competencia es cuando existen dos entes estatales y no sabemos quién es el que tiene el derecho de actuar en una causa. Entonces, les voy a poner un ejemplo que es muy famoso, el jet
que ingresó a tierra hondureña y lo dejaron abandonado, que era abanderado, si no mal recuerdo, de Colombia, y que la OAVI quería venderlo. Y la Procuraduría General de la República y la Fiscalía decían que ellos no podían venderlo hasta que no se hicieran las pruebas respectivas y se finalizara un juicio. ¿Okay? Entonces fueron a la Sala de lo Constitucional y la Sala de lo Constitucional dijo, hagan las pruebas respectivas sobre el jet y luego pueden venderlo. O sea que la Sala de lo Constitucional resuelve quién es el que tiene la competencia, es decir, tanto por tema como por jurisdicción, como por cuantía, de actuar. ¿Quién es el que puede actuar? ¿Sí? O si puede actuar primero uno y después el otro. Entonces eso es un conflicto de competencia. Luego tenemos la inconstitucionalidad, esa es carátula azul, y la revisión, que también es carátula azul. Eso lo que significa es que es importante, pero no es emergencia. Sí, es mucho más emergencia, es el habeas corpus y habeas data, y el conflicto de competencia, porque a veces son temas sensibles. La inconstitucionalidad no es emergencia. Entonces, ¿qué es la inconstitucionalidad? La inconstitucionalidad lo que dice es, existe un ordenamiento que esté en contra de la Constitución y yo quiero que se corrija. Esa es la inconstitucionalidad. ¿Qué puede entrar dentro de la inconstitucionalidad? La misma Constitución. Puede existir una controversia entre un artículo de la Constitución y otro. Entonces tenemos que analizar cuál es el artículo que va a prevalecer. Eso tenemos que analizarlo también. O pueden existir conflictos con tratados internacionales. Bien les estaba diciendo yo, la cuestión de la reelección y la cuestión de las extradiciones. Nosotros tenemos compromisos firmados en el exterior en donde nosotros decimos que vamos a extraditar a los mismos hondureños. El primero que nosotros firmamos fue en los años 20, no los 2020, sino 1920. Ese fue el primero que tenemos firmado de extraditar de nuestro propio estado a un hondureño. Y en el caso de la reelección, nosotros tenemos firmados varios, no solo uno, sino que varios tratados acerca de los derechos económicos, políticos y económicos, sociales y culturales, tanto en la ONU como en la OEA, en donde habla de elegir y ser electo. Entonces, estos que son compromisos internacionales, según la Constitución misma, de una lectura simple, están por encima de la Constitución, según la interpretación de la Sala de lo Constitucional, son parte de la Constitución. Son hermosas esas sentencias, se las recomiendo. Ambas tienen mucha riqueza y hacen un respeto completo por la separación de los poderes. Es impresionante el razonamiento que tienen esos magistrados en ambas sentencias, por eso es que les digo que se las recomiendo, que las lean. Son hermosas desde el punto de vista legal, ¿no? Son hermosas desde el punto de vista legal. Entonces puede ser que esa inconstitucionalidad esté dentro de la misma Constitución, dentro de un tratado o dentro de leyes inferiores a estas, es decir, leyes, reglamentos, códigos, protocolos o cualquier otro reglamento que nosotros tengamos a nivel interno. La Sala hace una apreciación de lo que se está diciendo y entonces dicen que se tiene que reformar algo. Ellos no lo reforman, sino que ellos dicen que se tiene que reformar. ¿Por qué? Porque ellos lo que pueden decir es si es o no es constitucional, pero ellos no tienen la habilidad reformadora. Eso lo tiene el Congreso. Y luego tenemos la revisión, y la revisión se da después de la casación, es decir, ya fue la primera instancia, ya fue la segunda instancia, ya tuvimos casación y ahora tenemos aún así una incongruencia según una de las partes, y entonces yo quiero que me resuelvan esta incongruencia. Muchas personas a mí me preguntan que si la revisión pega. En mi tiempo dentro de la Sala Constitucional yo no vi ni una que haya pegado, o sea, es muy difícil que 3 jueces o 3 entes judiciales se equivoquen, muy difícil es eso. Entonces no vi ninguna, pero asumo que ha de haber alguna, ¿verdad? Por eso es mismo que tenemos ese recurso. Lo que sí he visto yo es que sí se hacen revisiones en cuanto a
cuando hay una disminución de la pena, por ejemplo, adentro del Código Penal, que han habido disminuciones de las penas, entonces podemos hacer una revisión de esa pena. Eso es algo que sí he visto que se da. Y el último que tenemos, que es en carátula verde, es el amparo. Y el amparo es el que más hay. Este es el que más se mira dentro de la sala constitucional, es el grueso del trabajo de la sala. A veces no es lo más importante, a veces inclusive los abogados lo utilizan para dilatar un juicio, pero este es de lo que más hay. Entonces en el amparo, lo que yo digo es que en algún momento, ya sea hasta inclusive en el auto de admisión, hasta de eso miraba amparo yo, que era ridículo y irrisorio en la gran mayoría de las veces, aunque sí de vez en cuando tenían algo de razón, pero ellos dicen que hubo una violación a uno de los derechos constitucionales con alguna actuación que se dio o que se está dando adentro de un juicio. Eso es un amparo. Y como les digo, ese es el grueso del trabajo de la sala. Ahí es donde están la mayor cantidad de expedientes, en los amparos. Bien, luego vamos a las instancias interestatales. Honduras solo tiene 2 instancias extraordinarias, la estatal y la interestatal. Esta instancia interestatal lo que define es si hubo una violación a los derechos humanos. ¿Y dónde encuentro yo los derechos humanos? Los encuentro en los tratados internacionales. Ahí es donde yo los encuentro. Les recuerdo, no es lo mismo un derecho humano a un derecho fundamental. Un derecho fundamental yo lo encuentro en la Constitución y un derecho humano yo lo encuentro en un tratado. ¿Puede ser exactamente el mismo? Sí, podemos hacer copy-paste. No, si es que no solo a los alumnos y a ciertos catedráticos les gusta hacer copy-paste, también a los legisladores les gusta hacer copy-paste. Y a veces hasta es muy bueno que lo hagan. Imagínense algo tan importante como el derecho a la vida. Claro que deberíamos de hacer copy-paste de ese derecho humano y meterlo en la Constitución. Es muy importante el derecho a la vida. Entonces, el derecho fundamental yo lo encuentro en la Constitución. Y en los derechos humanos yo los encuentro en los tratados internacionales. ¿Okay? Y esto de la instancia judicial interestatal, como les decía yo, lo que define es si hubo o no hubo una violación a los derechos humanos. Algo que siempre me preguntan a mí es que si todo lo que hacen dentro de estas actuaciones es obligatorio que nosotros lo sigamos, y la respuesta es que no. Empecemos diciendo de que dentro de estas instancias se emite algo que se llama auto. El auto es algo que tiene que ser razonado, que tiene que fundamentar y que puede emitir el juez o los jueces sobre una actuación que no le pone fin al asunto litigioso. Es decir, el auto de admisión, por ejemplo. El auto de admisión de una demanda, usted tiene que meter cuáles son las generales, quién es el que está demandando a quién y por qué usted está admitiendo esa demanda adentro de su juzgado o su corte o su tribunal o inclusive su panel arbitral. Sí, entonces ese es un auto que no le va a poner fin, sino que más bien va a iniciar el proceso. Luego de eso tenemos providencias, y las providencias son decisiones que no se necesitan razonar o fundamentar y que emitimos los jueces o los magistrados o los árbitros sobre un asunto de mero trámite. ¿Esto qué es lo que significa? Algo que es muy conocido que los abogados hacemos es pedir fotocopias. Entonces, cuando uno de los abogados hace su escrito y dice, solicito fotocopias desde el primer folio hasta el presente, o de los folios 10 al 15, depende de qué es lo que ellos deseen de fotocopias, ellos interponen este escrito y usualmente uno se lo contesta diciendo, le voy a poner un ejemplo, Juzgado de Letras de lo Penal de Francisco Morazán, Tegucigalpa Francisco Morazán, 5 de octubre del 2020, y luego ponemos admitas el escrito que antecede, mándese a agregar al expediente, extiéndase las fotocopias solicitadas por el apoderado legal de fulano de tal, cúmplase y ya. En otras palabras, yo no tengo que poner según el artículo tal, según tal razonamiento, no, ya eso es algo que no necesita ser razonado, sino que es algo que es parte
de el sano proceder de no solo de las partes, sino que también de los tribunales, de que los abogados tengan acceso a copias de los expedientes. Entonces eso se emite una providencia, no necesita que se fundamente, no necesita que se razone, sino que muchas veces solo dice cúmplase o notifíquese sin citar ningún artículo y sin decir más que se cumpla algo, que se haga algo, ¿no? Luego tenemos la sentencia, y la sentencia es un auto, es decir, que tiene que ser razonado y fundamentado, pero este sí le pone fin a este proceso litigioso. Este es lo último que ese juzgado va a decir sobre este proceso. Se puede hacer una petición al juzgado para que reconsidere su sentencia, sí se puede hacer, pero créame que la mayoría de las veces no se reconsidera. Es decir, yo no voy a cambiar de opinión porque ha pasado 3 días, no voy a cambiar de opinión porque han pasado 2 semanas, es raro que yo lo haga. Lo que sí podemos hacer es, digamos, de que interpongan una reposición, porque en la sentencia se puso de nombre María López Juárez y el nombre de María es María Juárez López. Ahí sí, pues el juzgado, también dentro de los juzgados trabajan seres humanos, el juez es un ser humano y podemos confundirnos. Entonces sí se puede hacer ese tipo de reposición, y ese sí, cuando son cuestiones de esa naturaleza, sí se corrige. Otra de las veces que he visto yo que corrigen sentencias es cuando, por ejemplo, dicen tiene que darse 100 millones de lempiras, por ejemplo, y dentro de los paréntesis dice 100.000 lempiras. Entonces se pide que se haga que se clarifique o que se reponga si es 100.000 o si son 100 millones. O sea, eso es porque se le fue en la máquina, ¿no? Los ceros de más. O puede ser que sí, en verdad eran los 100 millones y entonces le tiene que agregar eso a los números. Entonces, sí he visto yo que se pueden dar ese tipo de circunstancias. Ahí sí usualmente sí pega la reposición. Eso es algo que decimos los abogados, si pega o no pega. Si pega la reposición, pero cuando son cuestiones de fondo es bien difícil que pegue una reposición. Esta sentencia tiene que contener ciertas cosas. Lo primero que tiene que contener son los hechos. ¿Qué fue lo que a mí me expusieron las partes adentro del juicio? Yo no me puedo inventar los hechos. Ellos me los tienen que decir. Lo segundo que me tiene que contener una sentencia es su fundamento, es decir, en qué se basa la decisión. Y cuando hablamos del fundamento, no solo estamos hablando de que van a citar el artículo, le van a decir por qué están citando ese artículo. ¿Por qué yo estoy citando el artículo acerca del derecho a petición dentro de una sentencia? ¿Okay? Entonces ahí le van a explicar por qué es que van a citar ese artículo. Y lo tercero que tiene que contener es la parte resolutiva, es decir, qué decisión vamos a tomar. Al lugar, no al lugar, se otorga, no se otorga. Usualmente son palabras muy pequeñas los que ponemos en esa parte resolutiva. Usualmente vienen hasta en negrita. Dentro de esa parte resolutiva le puede salir no solo si se otorgó o no, sino que le puede salir, ejemplo, indemnización que tiene que pagar o qué tipo de acciones tiene que tomar para subsanar el agravio, ¿no? Entonces esa es la parte resolutiva, pero usualmente, como les digo, ustedes van a saber esa parte resolutiva porque les va a salir en negrita qué es la actuación en la cual deriva el resto de la sentencia. Es decir, ahí le va a salir al lugar, no al lugar, procedente, improcedente. Por ejemplo, en cuestiones penales le pueden decir ábrase el juicio a pruebas, o le pueden decir sentencia absolutoria, ¿sí? Entonces, palabras específicas que le van a salir, usualmente en mayúsculas, usualmente en negrita, diciéndole qué es la resolución que está tomando, qué es la decisión que está tomando ese juez o esos jueces o esos magistrados o esos árbitros. Y luego tenemos las actuaciones judiciales que no son vinculantes. Y dentro de estas tenemos algo que llamamos opinión o dictamen. En la opinión o dictamen nosotros lo que tenemos es una valoración técnica. ¿Por qué le llamamos técnica? Porque
los jueces son técnicos en el derecho, ¿sí? Esta opinión o dictamen que tiene una valoración técnica no es obligatoria y es emitida ya sea por un juez, en muy rara vez, pero sí pueden emitir su opinión o su dictamen los jueces o los magistrados, usualmente ellos sí emiten estas opiniones, sobre un asunto que puede o no puede ser litigioso, es decir, que puede llegar a ser litigioso o que puede estarse ventilando en otra corte, pero no necesariamente o usualmente no se está ventilando ante ellos en ese momento. Porque si se está ventilando ante ellos en ese momento, usualmente ellos se llaman al silencio de emitir una opinión y esperan a que salga la sentencia, ¿sí? Estas opiniones o dictámenes no son vinculantes, es decir, no las tenemos que seguir, es una recomendación que hace un técnico. Es así como cuando usted va a Jet Stereo y le dicen, yo le recomiendo que cambie de computadora. No, pues sí, yo le recomiendo que usted me diga cómo hacer para conseguirme una nueva, ¿verdad? No son gratis y no crecen en los árboles. Entonces esa opinión técnica pues yo la valoro, sí, yo necesito una computadora nueva, más sin embargo no tengo cómo comprarla y no me la voy a robar de Jet Stereo, ¿verdad? Sino que voy a esperar a tener suficiente dinero como para comprármela. Pues así como ese técnico especialista de Jet Stereo me habla a mí acerca de qué es lo que tengo que tener o no tener, pues así yo puedo ver que puedo tener ciertas cosas dentro de un juzgado o dentro de una corte que me pueden decir, nosotros no recomendamos o nosotros recomendamos que usted haga algo. Ok, sí, pero gracias por hacerme la recomendación. Ahorita no tengo la habilidad o no tengo el deseo de hacerlo, ¿sí? Entonces, esto no es vinculante, no es obligatorio, no tengo que seguirlo y nosotros lo conocemos como opinión o dictamen. Con esto, nosotros lo que queremos es iniciar la conversación acerca de los métodos heterocompositivos. Estos métodos heterocompositivos, las partes son las que someten sus conflictos a terceros para su solución. También son conocidos como métodos impuestos, ya que la solución es obligatoria. ¿Sí? Ya cuando yo voy y solicito que ellos intervengan y ya somos dos partes, entonces la solución es obligatoria. No se pueden utilizar ambas. Es o uso una o uso la otra. La primera de estas la conocemos como arbitraje. Es un método de solución alterna, es el más fuerte de los métodos de solución alterna que hay. Usualmente nosotros lo que hacemos es elegir árbitros. Hay ciertos lugares donde no les llaman árbitros, no sé por qué han tenido esa determinación y les dicen jueces, pero el árbitro tiene la misma función de un juez en muchas de las cosas que hace. Los árbitros emiten un laudo, no emiten una sentencia, emiten un laudo, muchas personas le llaman el laudo arbitral, que tiene la misma fuerza que una ley para las partes, es decir, que es lo mismo a una sentencia. La única ventaja, y miren, esto espero que se lo queden grabado, que nunca se olviden de esto, porque es altamente importante. La única ventaja que tiene el arbitraje es la secretividad de los árbitros. No es cierto que es más económico, no es cierto. Porque a veces los árbitros salimos caros, y les digo salimos porque yo soy árbitro también. Entonces, dentro del mundo de los que somos árbitros, tenemos arbitrajes que pueden costarle cada uno de los árbitros, por ejemplo, 50,000 empiras, más el gasto de viáticos que pueda tener ese árbitro. Y a veces los viáticos salen más caros que los 50,000 empiras que son sus honorarios. O puede ser que, porque obviamente lo basamos en la cuantía del arbitraje. Entonces puede ser que ese arbitraje sea de 100 millones y de dólares, ¿verdad? Y en dólares le estamos hablando o en euros. Y en este caso usted saca el porcentaje que tiene que ser para los árbitros dependiendo de qué es el lugar donde usted está sometiendo la causa. Puede ser un 5%, puede ser un 10%, puede ser inclusive hasta un 20%. Le queda una parte al Centro de Conciliación y Arbitraje y otra parte es para los árbitros. Entonces no es cierto que sea más barato, eso sí que no es cierto.
Inclusive si tenemos que hacer ciertas actuaciones donde tenemos que evacuar ciertos medios de prueba, tiene que pagarle los viáticos al árbitro para que vaya a evacuarlos o traer al testigo, por ejemplo, de donde sea que lo tenga. No abogada, pero mire, nosotros lo podemos hacer por Zoom. Usted me puede justificar eso. Más sin embargo, queda a discreción de los árbitros si lo va a obligar a usted a mandar a traer a ese testigo del exterior. Eso también se da. Entonces no es cierto que sea más económico. Punto número 1. Punto número 2. Muchas personas me dicen a mí, es más rápido, es más expedito. Y yo les digo, no es cierto. Yo tengo ciertos colegas que son árbitros que tienen más de 30 años en un arbitraje. No les estoy bromeando. Tengo una colega que hasta me acuerdo el año donde empezó el arbitraje, es un arbitraje que está haciendo en Europa. Básicamente ella se traslada 2 meses a vivir a París todos los años. Le tienen que pagar hotel, el avión, todos los alimentos que ella consume, y además de eso le tienen que pagar sus honorarios y le tienen que pagar cierto estipendio. O sea que no le sale barato, y empezó ese arbitraje, me recuerdo porque es el año en que nací, 1983. O sea que este es un arbitraje que tiene más de 37 años de estarse ventilando. ¿Okay? Entonces no es cierto que sea más expedito. ¿Qué es lo que hace que sea tan caro? ¿Quiénes son los árbitros? ¿Cuál es el centro de conciliación? Y qué exactamente es la cuantía de lo que estamos hablando. Eso es lo que lo hace caro. Segunda cosa, ¿qué es lo que hace que no sea expedito? Las partes. Las partes pueden solicitar que se extienda, que se extienda, que se extiendan, que haga una extensión. Y se lo digo muy en serio, al árbitro no le importa que usted lo extienda, porque mientras más lo extiende, más dinero va a ser para mí. Más me va a tener que pagar en viáticos, más me va a tener que pagar a mí en todo lo que yo quiera hacer en ese juicio. Y si yo soy descabellado y le digo, no solo quiero el árbitro, que el árbitro sea de Honduras, sino que quiero uno que sea de Nicaragua, imagínense esos viáticos cómo van a salir, mucho más caros. Y si yo le digo, yo no quiero que sea el arbitraje en español, sino que yo quiero que sea en francés, más caro le va a salir porque voy a necesitar un intérprete de primer nivel que sepa no solo traducir de francés a español, sino que de francés legal a español legal. Eso le va a salir más caro. Entonces, ¿qué tan caro es? Es cosa del juicio en sí que estamos ventilando. ¿Y qué tan expedito va a ser? Eso va a depender de las partes. Entonces, la única ventaja que existe con el arbitraje es que yo estoy llamado a guardar silencio. Yo como árbitro no puedo decir nada. Pueden venir los reporteros, enseñarme la sentencia original, ponérmela en mi cara, decirme, esa de ahí es su firma. Y yo lo único que puedo decir es, no tengo comentario. Pero ahí está su firma, mire, ahí está su nombre y ahí está su firma y es igual a la firma que usted tiene en la licencia. No tengo comentario. Pero mire, ¿y por qué usted dijo que ganó el Estado de Francia y no el Estado de Honduras? No tengo comentario. No tengo comentario. No hay comentario. ¿Por qué es importante que nosotros tengamos eso? Bueno, es importante porque hay ciertos temas que son muy sensibles para el Estado, que a ninguno de los dos le beneficia que la gente sepa que estamos en algún conflicto o argumento. Entonces es muy importante que si las partes quieren mantener su secretividad, tengan un juez o varios jueces, dependiendo qué tan grande sea ese panel arbitral, que guarde el secreto, que nunca vaya a revelar qué fue lo que él vio o no vio ahí. Bien importante esa parte. ¿Cómo sabemos nosotros de los laudos? Porque hay varios laudos que usted puede buscar en internet y le salen. ¿Cómo yo sé que eso existe? Porque una de las partes quedó inconforme y lo publicó. Esa es la razón. Porque las partes no tienen la obligación de guardar el secreto. Ellos sí pueden publicarlo. Pero yo como árbitro tengo la obligación de guardar el secreto.
Y esta es la única ventaja que tiene el arbitraje. No es más barato, no es más rápido, pero sí me guarda el secreto. Si las dos partes lo guardan, nadie se va a enterar de que ha pasado algo. Cuando yo le digo que debería de hacer un arbitraje, cuando son cuestiones económicas, meramente y puramente económicas o comerciales. Ahí yo usualmente les digo a los estados, váyanse al arbitraje. No les conviene que el vecinito sepa lo que usted está hablando ahí. ¿Sí? No es muy convincente de que otras compañías se den cuenta de algún alegato que ustedes tienen y están ventilando, ¿no? Entonces, usualmente ahí es donde yo les digo, cuando son cuestiones meramente económicas, comerciales, yo usualmente les recomiendo que se vayan a un arbitraje. Esa es mi recomendación. Y luego tenemos la jurisdiccional. La jurisdiccional no es un método alterno porque nosotros lo consideramos meramente judicial. Las partes no escogen a los jueces, sino que ellos se someten a una jurisdicción que ya existe, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Internacional de Justicia, el panel arbitral, el panel de solución de controversias de la OMC, la Organización Mundial del Comercio. O sea que esto ya existe, yo no puedo escoger quién va a ser mi árbitro, muy diferente al arbitraje en donde yo sí los escojo. En la jurisdiccional yo no los escojo, yo no escojo a mis jueces. Y lo que tienen que saber acerca de la jurisdiccional es que esa sentencia es obligatoria, es vinculante, y la última partecita que lo hace diferente al arbitraje es que crea jurisprudencia. Y la razón por la cual crea jurisprudencia es porque en la jurisdiccional no se mantiene el secreto, todo es público. Entonces, como todo es público, queda en una base de datos, y esa base de datos yo la puedo utilizar como jurisprudencia. Entonces, muy diferente al arbitraje, ¿no? Que no forma jurisprudencia por el hecho de que es secreto y nadie debería de conocer esa sentencia más que las partes. En la jurisdiccional todos conocemos las sentencias, todos la podemos googlear, todos lo podemos leer, todos lo podemos ver, qué fue los medios de prueba que presentaron, quién fue el abogado, qué fue lo que dijeron, inclusive ahora, hoy en día, ciertos de los juicios quedan grabados por cámara, entonces usted no solo escucha, sino que mira qué es lo que está pasando o qué fue lo que pasó dentro de un juicio. Entonces, esto sí es público y crea jurisprudencia. ¿Cuándo es beneficioso que un Estado vaya a jurisprudencia? La respuesta es bien fácil, cuando sean cuestiones de fronteras. Usualmente ese es el mejor ejemplo que tengo yo, porque es importante que las fronteras de Honduras todo el mundo las sepa, que no solo sea Honduras, El Salvador y Nicaragua los que sepan cómo es que está el Golfo, sino que también sepa Guatemala, que también sepa Panamá, que también sepa Colombia, que sepan todos los otros países dónde es que nosotros tenemos esa entrada y salida al Océano Pacífico, porque no importa si es por cuestiones comerciales, por cuestiones turísticas, por cuestiones inclusive de cooperaciones en entrenamientos militares, es importante que todos sepan dónde empieza y dónde termina Honduras. Entonces, algo en donde yo siempre les digo, vayan a la jurisdiccional, es en cuestiones de frontera, cuestiones fronterizas, muy importante ir a lo jurisdiccional. Con esto terminamos acerca de los métodos heterocompositivos, es decir, de las instancias judiciales. Espero que hayan comprendido todo lo aquí expuesto, y si tienen alguna pregunta, pues la podemos dilucidar cuando nos reunamos a platicar sobre el tema. Espero que tengan una muy reparadora y feliz noche después de ver esto, porque usualmente me lo miran de noche ustedes. Y si no, que tengan un día muy provechoso a los que lo están viendo muy de mañana. Gracias por acompañarme y nos vemos en otra plática sobre temas importantes para los derechos humanos.